Logros educativos entre 1822 y 1921. De la materia, Historia problemática y estado actual de la educación en México. Iniciamos con las escuelas lancasterianas. Estas escuelas marcaron un hito en la educación mexicana al introducir un método innovador y accesible que permitió la instrucción masiva. Fueron fundadas en un sistema de enseñanza mutua, jugaron un papel crucial en la expansión de la educación. Este método permitía que un solo maestro instruyera a varios estudiantes, haciendo la educación más accesible. En esta primera parte tenemos al presidente Agustín de Iturbide. Su año de gobierno fue de 1822 a 1823. En 1822, 5 hombres prominentes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres. A esta organización la llamaron Compañía Lancasteriana, en honor a Joseph Lancaster. Algunos conflictos educativos de esta época es que no se contaba con un sistema formal de enseñanza. Había analfabetismo y no había enseñanza simultánea. La falta de creación de enseñanza pudo ser una barrera para la enseñanza en este tiempo. Respetar la diversidad en el pueblo mexicano y partir de ahí para el crecimiento. El siguiente presidente fue Guadalupe Victoria. Sus años de gobierno fueron de 1824 a 1829. Uno de los logros educativos de esta época es que se establece la primera constitución política de 1824 y se impulsó la educación obteniendo préstamos del extranjero. También se propuso la libertad de enseñanza. Los conflictos educativos presentes en este tiempo fue la carencia de materiales y profesores, la falta de apoyo a la educación y el conflicto entre la Iglesia y el Estado, pues la Iglesia y el Estado tenían diferentes ideas sobre la educación. La Iglesia quería que la educación se centrara en la religión, mientras que el Estado quería que la educación se centrara en la ciencia y en la razón. Después tenemos a Antonio López de Santa Anna, de 1833 a 1834, y a Nicolás Bravo, de 1842 a 1843. Aquí vamos a mencionar a los impulsores Valentín Gómez Farías y a Lucas Alamán. Lucas Alamán colaboró con José María Luis Mora en diversos proyectos que fueron la base de la reforma científica educativa del presidente Valentín Gómez Farías, esto en el año 1833. Uno de los logros educativos de esta época fue que la educación se hizo obligatoria para niños de 7 a 15 años. Y entonces se crea la Dirección General de la Instrucción Primaria. Algunos desafíos que se enfrentaron en esta época fue la inestabilidad política. Y esto dificultó la consolidación de proyectos educativos a largo plazo. Y la diversidad de enfoques, ya que existían diferentes visiones sobre cómo debía ser la educación, lo que generó debates y dificultades para establecer un sistema educativo coherente y unificado. Centrándonos en la actualidad, la posible inestabilidad política que se puede presentar todavía hoy en día, quizá en diferentes contextos, pero que de igual manera pueden afectar el desarrollo educativo, nos remonta justamente a este periodo en el que estamos hablando de Antonio López de Santa Anna. Continuamos con Ignacio Comonfort, en el año 1855 a 1858. Un impulsor aquí fue Miguel Lerdo de Tejada, en 1856. En esta época se sentaron las bases para la separación de la Iglesia y el Estado. La Constitución de 1857 estableció la libertad de enseñanza y se crearon las escuelas normales para maestros. Algunos conflictos en esta época fue la falta de maestros capacitados, la resistencia de la Iglesia, ya que la Iglesia históricamente había tenido un papel importante en la educación, se resistió a los cambios propuestos por los liberales. La ley Lerdo de Miguel Lerdo de Tejada, que desamortizaba los bienes eclesiásticos, afectó las finanzas de muchas instituciones educativas religiosas y generó tensiones en el gobierno. Considero aquí que sí fue muy importante mantener a la Iglesia fuera de la educación, ya que pues de esta manera creo que se permite la mejora de la expresión del alumno.
podría ser o pudo ser una limitante para el crecimiento educativo. Seguimos con Benito Juárez, quien estuvo en el mando de 1858 a 1872. Aquí tenemos al impulsor Gabino Barreda en 1867. En este periodo surgió la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, la Ley de Instrucción Pública y la secundaria para mujeres. La educación primaria fue gratuita y obligatoria. El 2 de diciembre de 1867, el presidente Juárez expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, en la cual se establecía la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. Los estudios que se impartirían serían los correspondientes para poder ingresar a las escuelas de altos estudios. Y el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria fue Gabino Barreda. Algunos conflictos que podríamos mencionar de la educación en esta época de Benito Juárez fue la resistencia al laicismo, ya que Juárez promovió la educación laica. Y esto generó resistencia por parte de sectores conservadores y religiosos que defendían la enseñanza religiosa en las escuelas. Este conflicto ideológico y también político obstaculizó la implementación de reformas educativas. Algo importante a resaltar en este periodo fue la importancia que se le dio a la educación de la mujer en la creación de la secundaria para mujeres, ya que considero fomentó las bases de la oportunidad para todos por igual. Y también considero que el mandato de este entonces tenía esta responsabilidad de poder expresar ante el pueblo mexicano las soluciones y las mejoras de la educación aún fuera de la iglesia. A continuación, en esta lista tenemos al siguiente presidente, Porfirio Díaz, de 1884 a 1911. Y como impulsor en esta época tenemos a Justo Sierra en 1910, ya que surgió la fundación de la Universidad Nacional de México, UNAM. Sierra fundó la Universidad Nacional de México, también conocida hoy como UNAM. Esta institución se convirtió en el centro de la educación superior en el país y jugó un papel crucial en la formación de profesionales y líderes en diversas áreas. Siguió también este avance en la educación de las mujeres. Justo Sierra fue un defensor de la educación primaria obligatoria y gratuita, por lo que tenemos también un logro como la expansión primaria. Algunos conflictos que nos podemos encontrar en esta época fue la desigualdad y la calidad de la educación, ya que a pesar de que ya han pasado varias etapas, todavía no se lograba como esta calidad en varios niveles y en varios puntos del territorio mexicano. Todavía no se llegaba la educación a diferentes puntos de México. Seguimos con Venustiano Carranza de 1917 a 1920. Lo tenemos al mismo como impulsor. Y algunos logros de este entonces fue la promulgación de la Constitución de 1917. También surgió el derecho a la educación, pero para cualquier individuo, y se promovió la educación militar en las escuelas oficiales. La Constitución de 1917 estableció que la educación oficial sería laica. También se estableció que ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podían establecer ni dirigir escuelas. Uno de los artículos importantes de esta Constitución fue el artículo 3, que establecía que todo individuo tiene derecho a la educación. El Estado impartiría la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, y la educación primaria y secundaria son obligatorias. Dentro de los conflictos en este periodo nos podemos encontrar el financiamiento, la reorganización del sistema educativo, la falta de maestros y la centralización contra la federalización, ya que hubo debates sobre si la educación debía ser controlada y administrada centralmente por el gobierno federal o si debía haber más autonomía para los estados y municipios en la toma de decisiones educativas. Llegamos a la Convención Federalizadora y iniciamos y terminamos con el presidente Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Un impulsor en esta época fue José Vasconcelos, ya que se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921. También se crearon escuelas rurales, hubo inauguración de bibliotecas y también programa nacional de desayunos para niños. Vasconcelos promovió la creación de estas escuelas rurales en todo el país
Y estas escuelas no solo ofrecían educación básica, sino que también se convertían en centros de desarrollo comunitario donde se enseñaban habilidades y prácticas y se promovía la cultura. Vasconcelos también impulsó a la educación indígena y reconoció la importancia de preservar las lenguas y culturas indígenas. Él promovió la educación bilingüe y la creación de materiales educativos en lenguas indígenas. Aquí uno de los conflictos que destacan principalmente fue entre los conflictos del gobierno federal y los gobiernos estatales. La creación de la SEP ha sido de gran impacto hasta la actualidad, brindando oportunidades que antes no se tenían a nivel educativo, así como fomentando el aprendizaje para una mejoría en el futuro de cada uno de nosotros. Y con esto terminamos esta gran línea de tiempo en donde ya vimos que a través de los años surgieron muchísimas mejorías para la educación y que todavía hoy en día se siguen buscando mejorar las oportunidades educativas para todo el pueblo mexicano.